Ministerios Cristo por su Mundo les da la bienvenida a su canal. Hoy hablaremos de uno de los relatos más desafiantes para la fe actual y para la fe de los primeros hombres que se relata en la Escritura. Es precisamente la historia del arca y su protagonista Noé. Y al igual que en aquellos días, hoy nos resulta difícil creer en un mensaje de salvación. Y el día de hoy nos asombraremos con este relato, adentrándonos en un ejemplo de un hombre que fue grande en su fe y que siempre ha definido el caminar de los grandes hombres de Dios. La Escritura menciona en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para salvar su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos a comenzar definiendo quién era Noé. Por razones de tiempo les voy a dejar las citas y ustedes pueden volver a reproducir el video y analizarlo con calma. La genealogía de Noé, 10ª generación desde Adán, se encuentra en Génesis 5:1 al 32. Noé fue un hombre que hizo una diferencia en su tiempo y marcaría el destino de la humanidad. Este personaje regresaría a la esperanza a la tierra que fue maldecida por la desobediencia de Adán, que ya hemos visto con anterioridad en otro video. En la época en la que vivió Noé, el hombre se describe vívidamente como malvado. La Biblia menciona de hecho en Génesis 6:5 que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. La tierra era corrupta y llena de violencia según lo que leemos en Génesis 6:11 al 12. Pero finalmente llegó el día en el que Dios dijo basta ya de tanta maldad, basta de tanta iniquidad en la tierra, y prometió destruir a la humanidad. Y todo esto lo podemos leer en el relato que viene en Génesis capítulo 6 versículo 13. Sin embargo, hay un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Tal vez lo más significante que se nos dice acerca de Noé es que él encontró gracia delante de los ojos del Señor. Es por esto que Noé se caracteriza como un varón justo, irreprochable en su generación, alguien que caminaba con Dios, tal como lo hizo Enoc, quien también analizamos en otro video. Según Génesis 7:1, esta fue una época de maldad desenfrenada, y todos los que habitaban en esa época fueron malvados y fueron reprobados ante los ojos de Dios, a excepción de Noé, quien tenía una relación correcta con Dios. En 2 de Pedro 2:5 se describe a Noé como un pregonero de justicia. Esto quiere decir que era un predicador de su tiempo, un mensajero de Dios en una generación malvada. Una persona que no se limitó para hablar acerca del juicio del Señor, pero también de su salvación. Una generación que tristemente nunca quiso recibir el mensaje, y las consecuencias las conocemos hasta el día de hoy, y lo más increíble es que seguimos sin creer. Ahora, ¿por qué no es considerado un hombre de fe? En Hebreos 11:1 el autor de la carta define fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Siguiendo este contexto, es una confianza firme de algo que todavía no podemos ver, pero que ya ha sido prometido por parte de Dios. Y la fe es necesaria, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. Noé es una figura prominente en la historia de la redención, porque fue un ejemplo vivo del justo viviendo por fe. La evidencia de la fe de Noé estriba en su confianza en Dios, en que creía en su palabra y actuó en obediencia al mandamiento de Dios de construir un arca que nos describe Génesis 6:22 y Génesis 7:5. Pero nos podemos imaginar a un hombre construyendo un arca de esas dimensiones en un lugar donde nunca se había avistado un diluvio o algo parecido. Nos podemos imaginar a un hombre que predicaba acerca del fin de la humanidad y que nadie lo tomaba en cuenta, tal como sucede hoy en día. Dios nos da un mensaje en la actualidad, un mensaje de salvación, y nosotros queremos evidencias acerca de dicho mensaje. Y yo me pregunto, ¿qué evidencia tenía Noé para actuar cuando Dios le pidió que construyera el arca? Todo lo que tenía para actuar era la verdad del carácter de Dios. La fe de Noé se demuestra por el hecho que después de haber sido advertido por Dios de una gran inundación, vendría a prepararse, vendría a tomar acciones para el rumbo que Dios ya le había marcado, para el destino que Dios ya había predeterminado para la humanidad. Noé obedeció a Dios no solamente porque conocía a Dios de manera personal, sino también porque su fe estaba actuando de acuerdo a su palabra, sin importar cuán tonto le hubiera parecido a los demás. Seguramente se burlaron de él y lo llamaron tonto o loco, pero Noé terminó siendo el más cuerdo de todos. La esencia de su cordura fue tomar seriamente lo que Dios le dijo y le mandó hacer, mientras que la locura del pecado es rechazar la palabra de Dios. ¿Nos parece esto familiar? El relato de Noé y el diluvio también nos enseña acerca de la realidad y situación actual del mundo.
El apóstol Pablo nos habló acerca de esto en la carta que lleva su nombre en el capítulo 3, versículos 3 al 6. Y sinceramente es difícil escoger seguir al Señor Jesús en este mundo, pero la recompensa es invaluable. Dios nos lo ha prometido en Mateo 13, 45 al 46. El relato de Noé nos muestra que Dios es un Dios de justo juicio, quien debe castigar el pecado. Pero más maravillosamente Él es un Dios que nos ha proveído de un camino para mostrarnos justificados delante de Él cuando estemos en su presencia. Lo hizo con Noé por medio del arca. Hoy, sin embargo, Jesucristo es el camino de Dios para escapar de la maldad, y Jesucristo se ha convertido en nuestra arca hoy en día, en el arca de nuestra salvación. Según nos enseña Juan 14:6, Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es cierto que el diluvio es un relato horripilante del juicio de Dios, pero también es uno de redención glorificadora. Nuestras vidas serán caracterizadas por alguno de estos dos: o confiamos en Jesús y somos redimidos, o enfrentamos nuestro destino sin Él. Leamos lo que dice Romanos 3:21. Noé se convirtió en heredero de justicia a causa de su disposición para creer lo que le había prometido Dios. De la misma forma acontece con nosotros si creemos en lo que Jesús nos ofrece por medio del camino de la fe. Creer aunque no lo veas, y más difícil aún, creer aunque lo que veas te diga lo contrario. Termino con este versículo, Hebreos 12 del 1 al 2, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Esto ha sido todo por el día de hoy. Dios les bendiga grandemente hoy y siempre. Y recordemos que la palabra de Dios es para edificarnos y ser mejores día con día. No te olvides de compartir y compartir vida. Hasta el próximo video.